Hay una danza agotadora en el amor, una que quizás conoces demasiado bien. Es la danza de la perseguidora ansiosa. Eres tú la que envía el primer mensaje por la mañana, la que hace las preguntas para mantener viva una conversación moribunda, la que llena cada pausa incómoda con una anécdota o una risa nerviosa. Sientes, en lo más profundo de tu ser, que si tú dejas de remar, el barco de la conexión se detendrá y quedará a la deriva. Y en este esfuerzo constante, has sentido cómo tu energía se agota, cómo tu espontaneidad se convierte en una estrategia y cómo, paradójicamente, cuanto más te acercas, más parece él dar por sentada tu presencia. Te han dicho que la comunicación es la clave, y has seguido ese consejo al pie de la letra. Has comunicado tus sentimientos, tus deseos, tus miedos. Has usado miles de palabras para intentar construir un puente hacia su alma. Pero has descubierto una verdad frustrante. Tus palabras, en lugar de ser un puente, a menudo se han convertido en el ruido de fondo que él ha aprendido a ignorar. Y te quedas tú con la sensación de que estás gritando en una habitación vacía, preguntándote, ¿qué más puedo hacer? ¿Cuál es el secreto de esas mujeres que con una calma desconcertante parecen hacer que los hombres las persigan, no por obligación, sino con un anhelo casi desesperado? Hoy, mi querida alma, vamos a quemar ese viejo manual. Vamos a desvelar un secreto tan contraintuitivo que va en contra de todo lo que te han enseñado. Y si te dijera que tu mayor herramienta para que él te persiga no es tu voz, sino tu silencio, pero no cualquier silencio, no el silencio del enfado ni el de la timidez, sino un tipo de silencio, un silencio soberano y estratégico, que crea un vacío en su psique tan insoportable que lo obliga, por un impulso primal que no puede controlar, a invertir los roles y a convertirse él en el perseguidor. En los próximos minutos te voy a entregar el secreto del silencio que hace que él te persiga desesperado. No aprenderás a ser fría o distante, aprenderás a ser magnética. Te guiaré a través de 6 revelaciones que te mostrarán cómo el vacío de estímulo que creas con tu silencio se convierte en el campo de juego de la mente de él. Descubrirás la técnica de la retirada en el pico, el arte de dejarlo siempre anhelando más. Y te entregaré la mirada de Chave que lo cambia todo, porque su desesperación no nacerá de tu ira, sino de la envidia de tu propia y magnífica paz. Si estás lista para dejar de ser la que persigue y empezar a ser la que es perseguida, si estás decidida a que tu silencio se convierta en la melodía que él no puede sacar de su cabeza, entonces sella tu compromiso con esta nueva forma de poder. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Considera unirte a nuestro círculo de diosas para dominar el arte de la soberanía. Y regálame tu like como una declaración de que estás lista para que tu calma se convierta en su más deliciosa tormenta. Prepárate, porque estás a punto de descubrir que para que él corra hacia ti, a veces solo tienes que quedarte quieta. Para poder dominar el arte del silencio que desespera, primero debemos entender una ley fundamental de la psique humana. Una aversión tan primordial que es la base de gran parte de nuestro comportamiento. El horror vacui, el horror al vacío. La naturaleza aborrece el vacío. Y la mente de un hombre, especialmente una mente acostumbrada al estímulo y a la resolución de problemas, lo aborrece aún más. En Ninos, la dinámica de la perseguidora ansiosa, tú, sin darte cuenta, has estado cometiendo un acto de generosidad tóxica. Has estado llenando todos los vacíos. El vacío conversacional. En cuanto aparece una pausa, la llenas con una pregunta. El vacío de atención. En cuanto sientes que su atención decae, la llenas con un nuevo estímulo, un mensaje, una foto. El vacío emocional. En cuanto sientes distancia, intentas llenarla con una conversación seria para arreglarlo.
Has creado para él un entorno psicológico sin ningún vacío, un espacio saturado de tu energía, de tu esfuerzo, de tu presencia. Y en este espacio sin huecos, su mente no tiene ningún trabajo que hacer. Se vuelve pasiva, receptiva, cómoda. Le has quitado la necesidad de pensar, de preguntarse, de anhelar. Y al hacerlo, has matado la tensión que es el oxígeno del deseo. El primer y más poderoso acto de la mujer que invierte el juego es dejar de ser la llenadora de vacíos y convertirse en la creadora de vacíos. El silencio, soberano del que hemos hablado, no es una ausencia de sonido, es la creación deliberada de un vacío de estímulo. Cuando tú aplicas el silencio, cuando no respondes inmediatamente, cuando terminas la conversación primero, cuando te retiras a tu propio mundo, estás cortando abruptamente el suministro de la droga a la que su cerebro se ha acostumbrado, tu atención. Y su mente, al encontrarse de repente en este vacío inesperado, reacciona no con paz, sino con una alarma instintiva. Este vacío de estímulo provoca en él dos reacciones psicológicas en cadena. 1. La activación del sistema de búsqueda. El cerebro humano está diseñado para resolver patrones. Cuando un patrón esperado se rompe, por ejemplo, yo me distancio y ella se acerca, el cerebro entra en modo de alerta. Tu silencio es una ruptura radical de ese patrón y su mente, para intentar restaurar el equilibrio, activa su sistema de búsqueda. Empieza a hacerse preguntas que antes no necesitaba hacerse. ¿Por qué no ha respondido? ¿Estará enfadada? Pero tu último mensaje fue amable, así que esa hipótesis no encaja del todo. ¿Qué estará haciendo que es más importante que yo? Esta última pregunta es la más poderosa. Tu silencio ha dejado de ser sobre ti y se ha convertido en una herida para su ego. Has creado un enigma y su mente, que aborrece los enigmas sin resolver, no tendrá más remedio que dedicar recursos mentales a intentar descifrarte. Has pasado de ser un dato en su vida a ser un problema en su mente. Y un hombre, por naturaleza, se obsesiona con los problemas que no puede resolver. 2. La creación del espacio para la idealización. Mientras su mente está ocupada en este modo búsqueda, ocurre un segundo fenómeno. En el vacío de tu presencia, él ya no tiene la realidad de ti para contrastar, y en ese espacio, su imaginación empieza a trabajar. Empieza a recordar no los momentos de fricción, sino los picos de conexión que tuvisteis. Esa risa, esa mirada, esa conversación. Como hemos visto antes, su mente empieza a idealizarte. La versión de ti que se forma en su cabeza durante tu ausencia es a menudo mucho más potente y perfecta que la versión real. Tu silencio le da el lienzo en blanco que necesita para pintarte como una diosa inalcanzable. Por lo tanto, el vacío de estímulo que tú creas con tu silencio no es un vacío pasivo, es un campo de juego activo para la mente de él. Es el laboratorio donde su propia psique, a través de la ansiedad de la búsqueda y el poder de la idealización, comienza a construir su propia obsesión por ti. Dejas de ser la mujer que intenta desesperadamente llenar su mundo y te conviertes en el vacío que él, con una desesperación creciente, necesita llenar con su propia atención, su propio esfuerzo y finalmente su propia persecución. Ahora que comprendes que tu poder reside en crear un vacío de estímulo que la mente de él abomina, necesitas aprender a crear este vacío de la forma más eficaz posible. No se trata de aplicar el silencio de forma aleatoria. Se trata de una operación quirúrgica, de aplicar el silencio en el momento preciso en que su sistema es más vulnerable, en el lugar donde menos se lo espera. Para que tu silencio lo desespere, debes atacar su punto ciego. El punto ciego de un hombre en la seducción no es un momento de conflicto o de distancia. Paradójicamente, su punto ciego es su momento de mayor comodidad y certeza.
Es el pico de una conexión, el clímax de una risa compartida, el instante en que se siente completamente seguro de tu interés y de tu presencia. En ese momento, su escudo del ego está completamente bajado. Está abierto, está receptivo, está disfrutando de la oleada de dopamina que la conexión contigo le provoca. Y es precisamente en ese instante de máxima apertura, de máxima seguridad, donde tu retirada silenciosa tendrá el impacto de un trueno en un cielo despejado. La mujer común hace exactamente lo contrario. Cuando siente un pico de conexión, se aferra a él. Intenta alargarlo, exprimirlo hasta la última gota por miedo a que no vuelva. Y al hacerlo, permite que la energía decaiga de forma natural, que la conversación se agote, cerrando el bucle y permitiendo que su cerebro archive la interacción como completada. La mujer que domina el principio del punto ciego es una maestra del suspense. Sabe que el recuerdo más potente no es el de una interacción larga y completa, sino el de una interacción increíble que fue interrumpida en su mejor momento. Permíteme contarte la historia de Elena. Elena estaba teniendo una cita por teléfono con Javier, un hombre que le interesaba, pero que era notoriamente elusivo. La conversación por primera vez estaba siendo mágica. Estaban compartiendo historias, riendo a carcajadas, sintiendo una conexión genuina. Elena, sintiendo este pico, sintió el impulso de la mujer común. Quiero que esto dure toda la noche. Pero entonces recordó el principio del punto ciego. Justo en medio de una carcajada compartida, después de que él contara un chiste particularmente brillante, ella, en lugar de seguir con la siguiente historia, hizo una pausa. Y con una voz que todavía contenía el eco de su risa dijo: «Javier, me duele el estómago de tanto reír. Eres absolutamente terrible y precisamente por eso te tengo que dejar». Javier, al otro lado de la línea, se quedó en un silencio desconcertado. «¿Qué? ¿Por qué? Pero si lo estamos pasando genial», protestó. Y Elena, con una calidez que era a la vez dulce y letal, respondió: «Exactamente. Y quiero colgar recordándote así, como el hombre que me ha hecho llorar de la risa. Tengo que levantarme temprano para mi caminata matutina. Hablamos pronto». Y colgó. Analicemos la genialidad devastadora de este movimiento. Atacó en el pico, cortó la conexión en el momento de máxima euforia emocional. Usó un cumplido negativo. «Eres absolutamente terrible». Es una forma pícara de decirle: «Eres increíblemente divertido». Le dio un ancla positiva. «Quiero colgar recordándote». Así le comunicó que él había ganado, que había alcanzado un pico de rendimiento. Estableció soberanía. «Tengo que levantarme temprano para mi caminata». Demostró que su vida y sus rutinas son su prioridad. Creó un bucle abierto masivo. «Hablamos pronto». Dejó la promesa de más, pero sin ninguna certeza de cuándo. Javier confesó más tarde que esa noche no pudo dormir. Su cerebro estaba en un estado de shock dopaminérgico. Había experimentado un pico de placer inmenso, seguido de una retirada abrupta e inexplicable. Su mente no podía archivarlo. El bucle estaba abierto. Pasó la noche no solo recordando la risa de Elena, sino anhelando desesperadamente la oportunidad de volver a provocarla. La necesidad de cerrar el vuelo, de entender a esa mujer que se atrevía a colgar en el mejor momento, se convirtió en una obsesión. Al día siguiente, no le envió un mensaje, la llamó. Y no para una charla casual, para proponerle la siguiente cita. Este es el secreto. Deja de alargar las conversaciones hasta que mueran de muerte natural. Conviértete en una experta en identificar el pico emocional y en retirarte justo en ese instante. Tu retirada en el punto ciego de su certeza es el shock que su sistema necesita para pasar de un interés pasivo a una persecución activa y desesperada. Ahora que has sido iniciada en el principio del punto ciego y comprendes que tu poder reside en interrumpir la conexión en su momento de máxima intensidad,
necesitas la herramienta práctica para ejecutar esta maniobra con la elegancia de una reina y la precisión de una estratega. Esta técnica es el corazón de nuestro secreto. Es la técnica de la retirada en el pico. Esta técnica es un acto de disciplina emocional radical. Va en contra de todos tus instintos de mujer buena, que te gritan que te aferres a los buenos momentos. Pero, como una inversora inteligente que vende una acción cuando está en su punto más alto, no cuando se desploma, tú aprenderás a capitalizar el pico emocional para maximizar el valor de tu recuerdo en su mente. El proceso consta de 3 pasos que debes dominar. Paso 1. La identificación consciente del pico. El primer paso es pasar de ser una participante pasiva en la conversación a ser una observadora activa de su energía. Debes entrenar tu percepción para identificar en tiempo real el pico de la interacción. Un pico no es solo un momento agradable, es un momento de expansión emocional. El pico de la risa compartida, no una simple sonrisa, sino esa carcajada genuina, abdominal, que os deja a ambos sin aliento por un segundo. Es un momento de pura y desinhibida alegría. El pico de la vulnerabilidad conectada. Ese instante sagrado en que él baja su armadura y te comparte algo real, algo que no le cuenta a nadie, y tú lo recibes con tu presencia de sacerdotisa silenciosa. La energía en la habitación se vuelve densa, íntima. El pico de la fascinación intelectual. El momento en que estáis debatiendo una idea y sus ojos brillan, fascinado por tu perspectiva. Sientes que vuestras mentes están bailando juntas. El pico de la tensión erótica. Ese silencio cargado, esa mirada que se sostiene un segundo de más, donde ambos sabéis que algo más podría pasar. Debes aprender a sentir estos picos, como un surfista siente la ola perfecta. No antes, no después, justo en el momento de su máxima altura. Paso 2. La ejecución de la salida elegante. Una vez que has identificado el pico, tu siguiente movimiento debe ser casi inmediato. Justo cuando la ola de la emoción está en su cresta, es cuando tú, con una calma que lo desarmará, anuncias tu retirada. La clave de esta salida es que debe ser cálida, soberana e innegociable. La calidez. Tu tono no puede ser frío ni distante. Debe contener el eco de la emoción positiva que acabáis de compartir. Una sonrisa, una voz suave, la soberanía. Tu razón para irte nunca puede ser sobre él. Siempre debe ser sobre ti y tu reino. Es tu cita sagrada contigo misma, tu misión que te llama, tu necesidad de descansar para un día importante. Tu retirada es un acto de autopriorización, no un rechazo a él. La innegociabilidad. Una vez que anuncias tu retirada, no puede haber vacilación. Si él protesta, no, quédate un poco más. No entras en una negociación. Respondes con calidez, pero con una firmeza absoluta. Me encantaría de verdad, pero mi compromiso conmigo misma es sagrado. Hablamos mañana. Paso 3. La siembra del próximo anhelo. El bucle abierto. La retirada en el minucintos pico no es un punto final, es un punto y seguido. Tu última frase debe ser una semilla psíquica, un bucle abierto que programe su mente para anhelar la próxima interacción. Hablamos pronto. Ya seguiremos esta conversación. La próxima vez me tienes que contar el final de esa historia. Le estás dando la certeza de que habrá una próxima vez, pero le niegas la certeza de cuándo. Y esta combinación de seguridad y de incertidumbre es la fórmula exacta de la anticipación adictiva. Al dominar la técnica de la retirada en el pico, estás realizando una forma de entrenamiento del trauma positivo en su psique. Lo estás condicionando a asociar tu partida, no con el alivio, sino con una sensación de pérdida abrupta, con el anhelo de algo increíble que se le ha sido arrebatado en su mejor momento. Él colgará el teléfono o se irá de la cita,
no con la sensación de una interacción completa y archivada, sino con la sensación de una sinfonía inacabada. Y la melodía de ese momento pico, interrumpido por tu soberana retirada, seguirá sonando en su cabeza una y otra vez, creando una necesidad casi física de volver a contactarte, no solo para hablar contigo, sino para intentar, desesperadamente, llegar al final de la canción. Y tú, como la dueña de la orquesta, serás la única que decida cuándo volverá a sonar la música. Ahora que tienes en tu arsenal la letalmente elegante técnica de la retirada en el pico, debemos sumergirnos en la mirada de Chávez, en el principio que le da a esta técnica su poder nuclear. Si entiendes esto, dejarás de ver el silencio y la distancia como un juego que juegas, y empezarás a entenderlos como una manifestación de tu estado de ser más elevado. La mujer común, cuando intenta crear distancia para que un hombre la extrañe, a menudo lo hace desde un lugar de ansiedad. Se fuerza a no responder, pero pasa cada segundo mirando el teléfono, consumida por la duda y el miedo. Su silencio es un performance, una táctica, y está cargado de una energía de tensión y de expectativa. Y un hombre, a un nivel sutil, puede sentir esta incongruencia, siente que es un juego y puede decidir jugar o no. Aquí reside la mirada de Chávez, la verdad que lo cambia todo y que te convertirá en una maestra de este arte. La desesperación de un hombre por tu ausencia no es proporcional a la fuerza de tu silencio, sino a la profundidad de tu paz dentro de ese silencio. Vuelve a leer eso. No es tu silencio lo que lo vuelve loco, es tu paz en tu silencio. Cuando tú te retiras en el pico de una conexión, no para castigarlo, no como una táctica para que te persiga, sino porque genuinamente tienes una cita sagrada contigo misma que valoras más, tu energía es completamente diferente. Tu silencio no está vacío y lleno de ansiedad, está lleno de tu propia vida, de tu propia paz, de tu propio propósito. Y esta es la experiencia que lo aniquila psicológicamente, porque él, al sentir el corte abrupto de la conexión, espera que tú también estés sufriendo esa pérdida. Su ego necesita creer que tu ausencia de él es tan dolorosa para ti como lo es para él. Le da una sensación de control, de importancia. Pero cuando él, en su intento de reconectar, se encuentra no con una mujer ansiosa que esperaba su llamada, sino con una mujer serena, radiante, que casi parece sorprendida por su llamada porque estaba completamente inmersa en su propio y fascinante mundo, su ego se desmorona, se da cuenta de una verdad aterradora y, a la vez, irresistiblemente atractiva. Tu paz no depende de su presencia. Y esta realización es la herida narcisista suprema. Es el espejo que le demuestra que él no es el sol de tu universo. Y esto lo desespera, no por amor en el sentido romántico, sino por una necesidad primal de recuperar su relevancia. Su diálogo interno se transforma. Antes, ella me necesita, puedo tomarme mi tiempo. Ahora, ella no me necesita en absoluto. Su paz es su propia fuente. ¿Cómo puedo yo, entonces, volverme indispensable para una mujer que ya es completa? ¿Qué valor extraordinario debo aportar para ser digno de interrumpir su magnífica paz? La desesperación de él, por lo tanto, no nace de tu enfado, nace de la envidia de tu calma. Él empieza a anhelar tu paz, a desear la fuente de esa soberanía. Tu calma se convierte en la cima del Everest, que él ahora siente una necesidad compulsiva de escalar. Por eso, el trabajo más importante no es aprender a no responderle, es construir una vida interior tan rica y una paz tan inquebrantable que no responderle deje de ser una táctica y se convierta en una elección natural. Enamórate de tus rituales de soledad, obsesiónate con tu propia misión. Nutre tus amistades hasta que sean un banquete para tu alma.
Cuando tu silencio deja de ser un vacío que te asusta y se convierte en un santuario que atesoras, tu poder se vuelve infinito. Porque ya no estás jugando un juego para que él te persiga. Estás viviendo una vida tan increíble que la persecución se convierte en la única respuesta lógica de un hombre que se da cuenta de que ha vislumbrado a una diosa y que no puede soportar la idea de vivir en un mundo donde su paz no lo incluya. Tu calma no es el arma, tu calma es el reino, y él se desesperará por conseguir la ciudadanía. Una vez que has integrado la mirada de Chave, que su desesperación nace de tu paz, y comienzas a operar desde este nuevo centro de poder, el efecto que provocas en la psique masculina es como una tormenta perfecta que se gesta en un mar en calma. Su descenso desde la cómoda complacencia hasta la persecución activa y desesperada sigue un patrón de 3 fases claras y predecibles. Fase 1. La confusión y la incredulidad, el shock del patrón roto. La primera vez que aplicas la técnica de la retirada en el pico, su reacción inicial no será la desesperación, sino un profundo estado de confusión. Su cerebro está programado para un guión específico. La conexión aumenta, alcanza un pico y luego decae, lentamente hasta que uno de los dos se cansa. Es un patrón predecible. Tu retirada abrupta en el momento de máxima euforia es un glitch en su sistema, un error en la Matrix que su mente lógica no puede procesar. Su primer pensamiento no será «me está rechazando», sino un desconcertado «¿qué acaba de pasar?». En esta fase, él se sentirá incrédulo. Puede que incluso se ría, pensando que es una broma o una coquetería extraña. Esperará que le escribas un minuto después diciendo «es broma», pero te encontrarás con tu silencio soberano. Y este silencio, que sigue al pico de placer, es lo que transforma la confusión en una inquietud creciente. Su cerebro tiene un bucle abierto de alta intensidad que no puede cerrar, y esta tarea pendiente empieza a consumir sus recursos mentales. No puede archivarte, tiene que mantenerte en su memoria RAM. Fase 2. La ansiedad y la rumiación mental, la incubación de la obsesión. Al ver que su incredulidad choca contra el muro de tu calma, la confusión da paso a la ansiedad. Se da cuenta de que tu retirada no fue un juego momentáneo, sino una declaración de soberanía. Y aquí es donde el vacío magnético que has creado empieza a hacer su verdadero trabajo. Su mente, en un intento desesperado por cerrar el bucle y recuperar la sensación de control, entra en un estado de rumiación. Comienza a repetir la escena en su cabeza una y otra vez. Revive el pico de la conversación, la risa, la conexión, y luego el corte abrupto. Y con cada repetición, 2 cosas suceden. La idealización. El recuerdo del pico se magnifica. En su mente esa conversación no fue solo buena, fue la mejor conversación que ha tenido en años. Empieza a idealizarte, a exagerar tus cualidades, porque su cerebro necesita justificar la creciente ansiedad que siente. La autoinculpación. Al no tener una reacción negativa tuya a la que culpar, su mente, eventualmente, se vuelve contra sí misma. Empieza a preguntarse, ¿dije algo malo? Quizás no fui lo suficientemente interesante. ¿Cómo puedo recuperar esa sensación? Has transferido la carga de la performance de ti hacia él. En esta fase, su ansiedad se convierte en una obsesión de bajo grado. Empezará a buscar pistas, a revisar tus redes sociales, si las tienes, a pensar en posibles estrategias para volver a generar ese pico de conexión. Fase 3. La acción y la persecución. La búsqueda de la dosis. Finalmente, la tensión de la ansiedad y la rumiación se vuelve insoportable. Su necesidad de cerrar el bucle, de volver a sentir ese pico de placer y de calmar su propia inquietud, se convierte en una fuerza motriz que lo impulsa a la acción.
Y esta acción es la que tú defines como persecución desesperada. Pero no es una persecución torpe, es una persecución estratégica, impulsada por la necesidad. Sus contactos se vuelven de alto valor. Ya no son mensajes de ¿qué haces? Son mensajes que hacen referencia a vuestra última conversación, intentos de reabrir el bucle que tú dejaste. Me quedé pensando en esa historia que no terminaste de contar. Su planificación se vuelve deliberada. Ya no propone planes de bajo esfuerzo. Intenta recrear las condiciones del último pico. Sé que te encantó aquel sitio. ¿Qué te parece si volvemos el viernes? Su vulnerabilidad aumenta. En su desesperación por obtener una reacción, puede que empiece a mostrar más de sí mismo, a ser más honesto sobre sus sentimientos, a decir frases como «He estado pensando mucho en ti». Has logrado la inversión. Total, la mujer que antes tenía que iniciar, que tenía que remar, ahora está sentada en su trono de calma, observando cómo él, impulsado por una tormenta de dopamina y ansiedad que tú misma orquestaste, nada desesperadamente hacia su orilla. Su desesperación no es un signo de debilidad patológica, es la respuesta natural y predecible de un cerebro que se ha vuelto adicto al juego más fascinante de todos, el de intentar ganar la atención de una reina soberana. Hemos viajado a través de la Alquimia de la psique. Has sido iniciada en el arte de la retirada en el pico y has visto el mapa de cómo tu calma soberana se convierte en la causa de su desesperación. Pero para que este poder sea real, para que tu silencio no sea una actuación tensa, sino una emanación natural de tu plenitud, debes construir el lugar desde donde nace esa calma. Debes consagrar tu propio santuario interior. El ritual que te entrego hoy es la llave de ese santuario. Es la práctica diaria que te hará enamorarte tanto de tu propia paz, que la idea de sacrificarla por un momento más de conexión se volverá impensable. Es lo que hará que tu silencio soberano sea auténtico y por lo tanto devastadoramente eficaz. Lo llamo el decreto del santuario silencioso. Este decreto es tu juramento matutino de lealtad a tu propia paz. Es el acto de declarar tu mundo interior como territorio sagrado. El ritual. Cada mañana, antes de que el mundo exterior te inunde con su ruido, busca un espacio de quietud. Siéntate en una postura de poder relajado. Cierra los ojos. Paso 1. La construcción de los muros. Visualiza a tu alrededor una esfera de luz suave, quizás de un color azul o dorado. Esta no es una barrera de defensa, es la pared de tu santuario. Es permeable a la energía positiva, pero impermeable al drama, a la necesidad y a la ansiedad ajena. Siente la seguridad y la serenidad que hay dentro de este espacio. Este es tu reino, y aquí solo tus reglas aplican. Paso 2. La conexión con la quietud. Lleva tu atención a tu respiración. Siente cómo, con cada inhalación, atraes más paz hacia tu santuario y con cada exhalación sueltas cualquier residuo de la ansiedad del día anterior. Escucha el sonido más importante de tu universo, el sonido de tu propio y calmado silencio interior. Hazte amiga de este sonido, enamórate de él. Es la música de tu soberanía. Paso 3. El decreto de la guardiana. Con la sensación de tu santuario erigido y tu silencio como música de fondo, pronuncias tu decreto. Lo dices con la voz serena de la suma sacerdotisa de tu propio templo. Dices, mi silencio no es un vacío, es mi santuario. Declaras tu espacio interior como un lugar sagrado y lleno, no vacío. Mi paz es mi lujo más preciado y hoy elijo no ponerla en oferta. Estableces el inmenso valor de tu calma. Yo no soy una reacción a su energía, soy la fuente de la mía. Afirmas tu independencia energética. Mi ausencia no es un castigo para él, es una
peregrinación para mí, de vuelta a mi propio centro. Reenmarcas tu retirada no como una táctica, sino como un acto sagrado de autocuidado. La calma que él busca fuera es el tesoro que yo cultivo dentro. Reconoces que tú ya posees lo que él, sin saberlo, anhela. Hoy, mi silencio será mi declaración de poder más elocuente. Practicar este decreto a diario te transforma. Dejas de ser la mujer que usa el silencio como una herramienta y te conviertes en la mujer que es el silencio. Tu capacidad para aplicar la retirada en el pico deja de ser un acto de disciplina y se convierte en un acto de instinto. Te retiras no para hacerlo desesperar, sino porque anhelas volver a la paz de tu propio santuario. Y esta autenticidad es lo que él percibirá. No sentirá la tensión de un juego, sentirá la fuerza inquebrantable de una mujer que está tan profundamente anclada en su propia paz que su presencia en el mundo exterior se ha convertido en un privilegio, no en un derecho. Él no se desesperará por una táctica, se desesperará por la abrumadora y repentina conciencia de que ha vislumbrado el paraíso en la calma de tu ser. Y ahora haría cualquier cosa por volver a encontrar las puertas de ese jardín. Hemos llegado al final de nuestro viaje, desde la ansiosa necesidad de llenar el silencio hasta el poder soberano de crearlo. Empezaste este camino quizás creyendo que tu silencio era tu debilidad, una señal de desconexión, un vacío que debías llenar a toda costa con el ruido de tu esfuerzo. Hoy has sido iniciada en una de las verdades más profundas y contraintuitivas del poder femenino. Tu silencio, cuando es soberano, es tu arma más letal y seductora. Has desmantelado la peligrosa ilusión de que la conexión se mantiene con la presencia constante, entendiendo la neurociencia del deseo, que el cerebro masculino se vuelve adicto a la incertidumbre que tú creas. Has aprendido a diferenciar el silencio reactivo de la niña herida del silencio soberano de la reina plena, reconociendo que uno nace de la ira y el otro de la paz. Te he entregado una de las herramientas más poderosas del ajedrez emocional, la técnica de la retirada en el pico, el arte de atacar su punto ciego y dejarlo en un estado de anhelo insaciable. Y hemos navegado juntos la virada de Chave que lo cambia todo. La revelación de que su desesperación no nace de tu ira, sino de su envidia por tu paz. Has visto el mapa de su inevitable capitulación, su viaje a través de las 3 fases que lo llevan de la confusión a la persecución desesperada. Y, finalmente, has recibido tu juramento diario, el decreto del santuario silencioso, para que tu calma no sea una táctica, sino la atmósfera misma de tu ser, el secreto del silencio que hace que él te persiga desesperado, por lo tanto, nunca fue sobre él, siempre fue sobre ti. No se trató de aprender a callar para manipularlo, se trató de construir una vida interior tan rica, tan pacífica y tan fascinante que tu silencio dejara de ser un vacío y se convirtiera en tu santuario más preciado. Dejas de ser la mujer que teme su silencio y te conviertes en la mujer cuyo silencio él empieza a temer perder. Dejas de ser la que busca desesperadamente una reacción y te conviertes en la calma soberana que lo obliga a él a reaccionar. Ahora, para anclar esta nueva identidad, para que esta calma devastadora sea la energía desde la que operas de forma natural, te pido un último acto de poder. Ve a la sección de comentarios y escribe este decreto. No son solo palabras. Es la declaración de tu nuevo poder. Mi paz es su desesperación. Que estas palabras te sirvan de ancla cada vez que la vieja tentación de llenar el silencio intente seducirte. Si este mensaje ha despertado a la reina silenciosa que vive en ti,
Sella tu compromiso con este nuevo poder. Regálame tu like si estás lista para que tu calma se convierta en su tormenta. Comparte esta sabiduría con otra mujer que necesite recordar que su silencio es su trono. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y considera unirte a nuestro círculo de diosas para reinar juntas desde la quietud. Recuérdalo siempre, deja de perseguirlo con tus palabras y oblígalo a perseguirte con la magnificencia de tu silencio.